Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Martín Enríquez Erazo, estudiante de la Universidad Metropolitana. Estudio la carrera de Derecho, en el 9º semestre. El día de hoy vamos a tratar un tema importante, sobre los medios de impugnación. Los medios de impugnación en nuestro país existen de dos tipos, verticales o horizontales. Nos vamos a enfocar en los verticales. Estos son aquellos que permiten a una autoridad superior, rango o nivel jerárquico, revisar la actuación del servidor de rango inferior. La finalidad es garantizar el acceso a una justicia imparcial, cumpliendo el principio de tutela judicial efectiva y el debido proceso. Estos son requeridos por cualquiera de las partes. Estos dos principios, ¿dónde los encontramos? El principio de tutela judicial efectiva lo encontramos en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, o más conocido como COF. ¿Qué es lo que se procede a hacer en este? Se procede a que este principio resuelve absolutamente todo lo expuesto por cualquiera de las partes, es decir, por cualquiera de las pretensiones que se presentan sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, aquellos ratificados por el Estado y cualquiera que la ley determine. El debido proceso, en cambio, es un principio encontrado en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, y este nos dice: es una garantía que brinda el Estado para que la autoridad judicial garantice el cumplimiento de las normas y los derechos establecidos por las partes. Pues bien, vamos, una vez tocado este tema, a hablar un poco sobre qué es un medio de impugnación. Cuando nosotros nos preguntamos qué es impugnar, se nos viene a la mente que es un rechazo, algo que ya no se quiere. Pues bien, de alguna manera es una inconformidad que sufre en alguna de las partes por lo resuelto en alguna instancia. Los principios que hacen posible a que existan estos medios de impugnación son la legalidad, la contradicción, el derecho a la defensa, todos estos enfocados únicamente a las partes que hayan interpuesto la demanda. ¿Qué es un recurso? Un recurso es el regreso al punto de partida, es decir, es recorrer de nuevo el camino que ya estaba hecho. Para que esto se pueda hacer, se debe de volver a revisar el error que eventualmente pudo existir en alguna providencia judicial presentada. Para analizar los recursos es necesario comprender y aprender a diferenciar qué es una acción de un recurso como tal. Pues bien, decimos que la acción es un derecho público subjetivo que requiere la intervención de un órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. Es decir, alude a las facultades, que tiene para exigir una determinada conducta de una autoridad como deber jurídico frente a un titular de derecho. Ejemplo, el deber jurídico podría ser, tranquilamente, la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho al libre ejercicio de la política, la libre asociación. A diferencia de los recursos, que estos son medios que la ley concede a los sujetos procesales, en el COGEP, actor y demandado. O terceros, en caso de que exista por parte del Estado intereses, los cuales se quiere impugnar. O providencias judiciales que estén de alguna manera tergiversadas. Esto lo encontramos en el artículo 250 del Código Orgánico General de Procesos. Ahora, vamos a hablar sobre qué son los recursos verticales. Tenemos que tener en cuenta que los recursos verticales son tres: apelación, casación y derecho. Enfoquémonos en el primero. ¿Qué es un recurso de apelación? Un recurso de apelación es un acto jurídico procesal por el cual la parte agraviada sufre un gravamen con dictamen de una resolución judicial, por medio del cual se solicita a un tribunal que lo dictó elevar el conocimiento al tribunal superior como tal, con el objeto de que exista una enmienda.
¿En qué casos nosotros vamos a poder apelar? Ya estamos próximos a ser abogados. En la historia, el legislador estableció una regla general, según la cual desde la época del Código del Enjuiciamiento Civil, hablo del año más o menos 1869, hasta el procedimiento civil, el año 2005, se podía apelar a cualquier sentencia o auto definitivo y otra decisión judicial que se les venga en mente. En cambio, de tal forma que en el artículo 256 del COGEP establece que los recursos proceden contra autos interlocutorios dictados en primera instancia. Nos preguntaremos, o tal vez si ya sabemos, pero para motivos de aclaración, ¿qué es un auto interlocutorio? Es una resolución que decide de fondo sobre los incidentes o cuestiones previos. Sin embargo, se fundamenta expresamente y tiene fuerza de sentencia. Entonces, el recurso de apelación procede en los siguientes casos. Primero, cuando una decisión que ordena una diligencia preparatoria tiene un efecto diferido, incluso aunque aquella diligencia preparatoria con efecto suspensivo. Esto lo encontramos en el artículo 121, inciso 3 y 4 del Código Orgánico de Procedimiento Civil. Segundo, cuando existe una providencia preventiva en efecto no suspensivo, doctrinalmente conocido como un efecto devolutivo. Lo encontramos en el artículo 132 del COGEP. Tercero, el auto que inadmite con efecto suspensivo. Lo encontramos en el artículo 147 del Código Orgánico General de Procesos. El cuarto, cuando la decisión que no admite la prueba en efecto diferido. Lo encontramos en el artículo 160 del COGEP, en el inciso final. El quinto, el auto que declare abandono en efecto suspensivo, encontrado en el artículo 248 del COGEP. Sexto, la resolución que concede costas y estas son de efecto suspensivo, encontrado en los artículos 264 y 268, inciso primero y segundo del COGEP. Séptimo, los jueces con decisión que los condenen en las costas procesales como tal. Estas son de carácter de efecto suspensivo, encontrado en el artículo 288 del COGEP. Octavo, el auto que rechace excepciones previas de efecto diferido, encontrado en el artículo 296, inciso 1 del Código Orgánico General de Procesos. El noveno, el autor que acoge excepciones previas o pone fin al proceso. Este es de carácter efecto suspensivo, encontrado en el... Y por último, el 10, que son todas las decisiones que vengan del procedimiento sumario con efecto suspensivo. ¿Cómo se interpone un recurso de apelación? Lo encontramos para esclarecer en el artículo 256 del COGEP. Este se lo interpondrá de manera oral en la respectiva audiencia como tal. Nos dice que se fundamenta por escrito dentro del término de 10 días, salvo los casos de materia de niñez, que son solamente 5 días. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la casación. ¿Qué será la casación? La casación es un recurso totalmente extraordinario que se interpone contra sentencias o autos dictadas por las Cortes Provinciales. Cortes Provinciales de Justicia, Tribunal Contencioso Tributario, Contencioso Administrativo, así como las providencias expedidas, las mismas que se encuentran aún en fase de ejecución. El objetivo es reparar los errores de derecho que el juzgador pudo incurrir al momento de pronunciar la sentencia definitiva, por alguna manera decirlo. Es decir, posee el derecho de agotar en la revisión lo discutible, agota todo lo que ya se pueda volver a revisar. Es necesario aclarar que tiene competencia única y exclusivamente en la Corte Nacional de Justicia. Lo podemos contemplar en el artículo 269 del COGEP. Una vez recibido este recurso, se designa a un conjuez de dicha corte y él lo examina en un término de 15 días. Y solo ahí se sabe si es que el recurso se inadmite o no.
Las causales por las cuales este recurso procede lo encontramos en el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos. La primera, son por errores que van a influir en mayor o menor medida en el pronunciamiento de las sentencias de fondo, lo que quiere decir que le falta una base jurídica estable como tal. Lo que ahorita estoy procediendo a hacer es explicar y desglosar lo que cada artículo del 268 o inciso como tal nos establece. Ya. La segunda, tanto el principio de congruencia como el principio de motivación, de faltar alguno de ellos, deben guardar una estrecha relación con el fin de que las pretensiones deducidas den una clara y precisa constancia a las partes, permitiéndole de alguna u otra manera al juez que su providencia sea clara en su sentencia, que haga lo que se le pide como tal. Tres. Todo lo resuelto en la sentencia debe ser concreto, claro, preciso, mas no debe de ser ultra petita. ¿Qué quiere decir? Que incurre cuando en la sentencia está más de lo pedido. Se puede calificar a la sentencia de muy excesiva, muy aglomerada. Extra petita. La sentencia decide sobre las pretensiones no formuladas a las que el demandante interpuso como tal en la demanda. Mínima petita. El juez incurre cuando dicta una sentencia y omite decidir sobre algunas de las pretensiones o excepciones involucradas. Esto quiere decir, no se resuelven todos los puntos de la litis incurriendo en las siguientes formas. Ultra petita, más de lo pedido. Extra petita, algo distinto, totalmente erróneo a lo pedido. Cifra petita, deja de resolver lo pactado en un principio. Mínima petita, mucho menos de lo pedido en la sentencia. Para no incurrir, se debe ser concreto y resolver todos los puntos de la controversia, es decir, todos los puntos de la litis, no dejar a uno afuera ni resolver demás. Cuarto, hay que concentrarse en el error de hecho y de derecho. ¿Por qué? Porque tanto en el error de hecho el juez da por demostrado un hecho sin existir la veracidad como tal. Y en el de derecho es una valoración errónea que el juez tiene sobre la prueba documental, es decir, el juez en vez de hacer su trabajo de juez pasa a acreditar la prueba documental y se convierte en una especie de notario. 5. El juez que haya aplicado una norma derogada o alguna que no haya entrado en el momento de vigor de la norma como tal, no es considerado la ley dentro del tiempo y el espacio establecido. La nulidad de esta, ¿qué provoca? Del recurso de casación. Provoca indefensión en las partes. Las causales de nulidad influyen en la decisión de la causa como tal. Cuando no se hubieran consolidado entre vivos. Esta persigue la correcta interpretación del derecho objetivo. Su audiencia se la realiza dentro del término de 30 días. ¿Qué es un recurso de hecho? Un recurso de hecho es aquel que procede cuando se niega un recurso de apelación o casación. De esta manera se recurre a las decisiones del Poder Judicial. La procedencia del mismo entran aquí todas las providencias negadas en el de apelación, casación, con el fin de que el juzgador competente lo confirme o lo revoque. Artículo 278 del Código Orgánico General de Procesos. Cuando este recurso no procede, la improcedencia como tal. Cuando la ley niegue expresamente la interpretación. Cuando el de apelación no se interponga dentro del término legal establecido. Cuando se conceda un recurso de impugnación no suspensivo. Este se interponga al de hecho con efecto de suspensión. Esto lo encontramos más claramente en el artículo 279 del Código Orgánico General del Proceso. ¿Cuándo se interpone este recurso? Este recurso se interpone 3 días siguientes al de la notificación de la providencia denegatoria. Se interpone ante el mismo órgano jurisdiccional que lo dicta. La concesión, recibido dentro del término de 5 días, lo remiten al tribunal competente, excepto cuando éste tenga efecto diferido. Finalmente, vamos aclarando ciertos temas que
pudieron quedar duda en el transcurso de la exposición sobre los efectos, tanto efecto suspensivo, efecto devolutivo, efecto diferido, y esos por el momento. El efecto suspensivo es la eficacia de la resolución cuando ésta queda suspendida hasta la notificación que ordena que se cumpla por lo dispuesto por el órgano superior. El devolutivo, cuando la ejecución como tal no se suspende, es decir, el tribunal sigue conociendo el auto sometido, es decir, el asunto que se infiere a la decisión de él mismo. El efecto diferido es cuando el juez de primera instancia conserva la competencia para continuar con el trámite normal de la providencia, pero una vez que ya toma la decisión, éste inmediatamente tiene que abandonar la competencia como tal. Pues bien, concluyamos todos estos recursos que en el transcurso de este lapso de 10 minutos les acabo de hablar. Podemos, para concluir, hacernos una pregunta, y a mí se me viene una frase. Si la justicia se deja en manos de un solo juez, no se sabe si ésta va a aplicar la correcta ley o aplicar la norma como es debido. Entonces, ¿la interpretación literal de la norma será la violación de la misma? Muchas gracias.